Vamos a hablar hoy del indulto. Es un tema altamente controversial y para ello tenemos aquí un panel de invitados. Estamos de lujo con la doctora Cristina Balinotti, es psicóloga clínica. Gracias, doctora Balinotti, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos por acá a Frank Quintero, es abogado criminalista, reconocido entre los mejores abogados del sur de la Florida y Martindale Hubble Ratings y también el Wall Street Journal. Wow. Gracias por la invitación. Gracias, realmente gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando del tema de esta joven que hace poco pues se le otorgó el indulto. Esta niña tuvo una vida espantosa realmente, de abuso. Sin duda. Sin duda alguna. Fue indultada por el gobernador del estado y la pregunta es, ¿realmente se le vio haber dado el indulto otorgado el indulto? Sin duda asesinó a alguien. Vamos a comenzar con el abogado. ¿Fue justo? Yo creo que sí. Yo creo que hay ciertos crímenes que correctamente deberían ser indultados por los gobernadores, por los presidentes. Esta es una muchacha que cometió este crimen a una edad muy joven, unos 16 años, tengo entendido. Es un crimen que no fue necesariamente planeado. Fue un crimen que, aunque obviamente es un crimen serio, es un crimen que la sociedad no acepta, fue un crimen que fue basado en lo que le había pasado a ella. No fue un crimen, por ejemplo, de robo, que ella quiso robar a esa persona o se metió en casa de otra persona, sino ella, basado en la vida, la experiencia y los traumas psicológicos que ella estaba pasando y había tenido, ese crimen fue un producto de eso. En esos casos sí creo que lo que es indulto sí debería ocurrir, deberían darle una segunda oportunidad a estas personas. Este es un país de segunda oportunidad, como se ha dicho en muchas ocasiones por muchos presidentes. Yo creo que es válido que un gobernador, en este caso es el gobernador porque es un caso estatal, si fuera un caso federal fuera el presidente de los Estados Unidos, pero como fue un caso estatal, creo que el gobernador lo presentó el indulto correctamente. Doctora, fue muy severa la justicia con ella al principio, digamos, fue dura. Ella mató a alguien, pero fue condenada severamente. Sin duda, fue condenada severamente y esa condena estuvo basada en la gran ignorancia que ocurre todavía en el primer país del mundo respecto de todas las circunstancias psicosociales, pero particularmente psicológicas que ocurren en un asesinato como este. Estamos hablando de una persona dañada, estamos hablando de un niño realmente que vivía en un ambiente perverso. Estamos hablando de daño congénito, la madre era alcohólica y hoy sabemos desde las neurociencias, y esto hay que decirle a los juristas y poner en el escritorio de las leyes, ¿verdad? De los juristas, que estas cosas están sucediendo, hay que tener en cuenta. Un cerebro dañado por la violencia, sabemos desde las neurociencias que no solo el alcohol que la madre pueda consumir cambia el cerebro del niño y lo deteriora estando embarazada, sino que posteriormente también las circunstancias de violencia, las circunstancias de abuso, ya sea sexual o de cualquier índole, transforman la estructura del cerebro en zonas importantes que están conectadas con las emociones. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano termina de desarrollarse a los 30 años. A los 16 años todavía no ha salido de adolescencia media. Y entonces, y esto lo están desarrollando todos los laboratorios del mundo, comenzando por el Colegio de Londres, ¿verdad? Liderado por una gran científica, neurocientífica, que está viendo qué sucede con el cerebro en desarrollo. Entonces, esto lo tenemos que, la justicia tiene que saber estas cosas antes de poder emitir un juicio, una condena en estos casos tan particulares. ¿Por qué? Porque ese asesinato sin duda fue un estresor o un disparador, algo que sucedió. Este hombre, según cuentan, la estaba maltratando y entonces dijo basta. Su vida era una vida que desde el discurso, ¿qué quiere decir? Jacques Lacan hablaba, la palabra funda un hecho.
hecho. Y este hombre, el PIM, que la prostituía, decía, tú eres nada más que una buena prostituta, porque hay mujeres que nacen buenas prostitutas. Y nadie te va a querer nunca. Nadie te va a querer más que yo. Entonces ella creyó ese discurso, lo compró. Es lo mismo que a los padres cuando le dicen al niño eres un tonto. El niño va a ser un tonto toda la vida y lo contrario también. Si uno los alienta, van a ser individuos exitosos. Vale decir que aquí esta niña fue víctima de un sistema, de una narrativa, de un daño cerebral y, ¿por qué no también, de algún tipo de problema hereditario? Hoy se sabe, por eso hay que recurrir a las ciencias, a la medicina, a la neurobiología, que hoy existe el gen de la violencia, el MAOL, que existe más en los varones que en las mujeres, pero existe. Vale decir que como todo ser humano somos seres multicausales y en este caso más que nunca las causas han sido dramáticas y hay que tenerlas en cuenta para futuras condenas. Doctora, sabemos que la sociedad está plagada de casos como este, de mujeres abusadas, de niños abusados. Entonces la pregunta es, ¿puede ser este caso un precedente? Entonces, ¿debíamos indultar a todo el mundo que ha sido abusado y ha sido dañado emocionalmente cuando era pequeño? Yo no estoy hablando del indulto en sí, es una palabra que pero no me gusta tanto. Pero lo que yo creo que tenemos que dar condenas afines. Por ejemplo, una condena no en una cárcel donde toda su situación se va a agudizar, sino a lo mejor en una facilidad psiquiátrica, en un lugar, en un ámbito donde se le recree ese ámbito de apego y de amor que no pudo, porque para que el cerebro se desarrolle sanamente tiene que haber un ambiente de apego y de amor, para que la persona no se vuelva loca, para que la persona no llegue a esto. Eso es algo que nosotros hemos estado viendo en el sistema criminal y hemos estado hablando de esta situación, no en particular lo que usted acaba de decir, doctora, pero en algo muy similar, que es que las sentencias, por ejemplo, mínima mandatoria, iban a producir una clase de presos que cuando terminaran sus sentencias no iban a poder ser reintegrados en lo que es la sociedad, claro, que es parte de lo que usted está hablando, lo que a otro nivel. Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, yo uso esto cuando hablo en programas de televisión y de radio, y uso este ejemplo. El estado de Texas tenía un problema inmenso. Hace 10 años, 15 años, tenían que tomar una decisión, o hacer 2 prisiones nuevas a un costo de cerca de $2 billones, o iniciar unos procesos, unos sistemas dentro del sistema de prisiones para reducir el porcentaje de presos que regresaran a lo que es era la prisión. Decidieron irse con los programas de reintegración a la sociedad en vez de rehacer o en vez de hacer 2 prisiones nuevas a un costo de $2 billones. Lo que se encontraron a cabo de los 10 años es que no necesitaban las 2 prisiones, porque esos programas que ellos habían instalado dentro de la prisión para ayudar a esos presos a reintegrarse en la sociedad había reducido la población de presos que regresaban al sistema de prisión por un 40%, de un 30 a un 40%, reduciendo el costo a la comunidad, a los pagantes de los impuestos, que es lo que nosotros pagamos por esos servicios, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estamos viendo eso. Entonces, el sistema trabaja al revés. En vez de hacer esos estudios antes que la persona vaya a un juicio, lo hacen después del juicio y en el momento antes de la sentencia, para supuestamente informarle al juez o a la jueza de las condiciones psicológicas o médicas de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que las sentencias, cuando hay mínimos mandatorios, el juez no puede hacer nada, tenga o no tenga
tenga o no tenga problemas psicológicos. Frank Quintero y doctora Cristina Balinotti, vamos a volver en un par de segundos. Estamos hablando del perdón más famoso de la historia de Estados Unidos. Fue concedido por el presidente Gerald Ford a su antecesor en el cargo, el presidente Richard Nixon, el 8 de septiembre del 1974, por su conducta que dio lugar al escándalo Watergate. Las encuestas mostraron que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses desaprobaron al principio claramente en aquel momento ese perdón a Nixon. El respaldo popular a Ford decayó tras su perdón a Nixon y 2 años más tarde fue derrotado en las elecciones presidenciales. Hoy estamos hablando del indulto con el abogado Frank Quintero y la doctora Cristina Balinotti. Vamos con Mario, que está en la línea. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias por el programa, muy interesante. Yo estoy de acuerdo y apoyo lo del indulto a personas así, pero esto del indulto va a ser muy complicado institucionalizarlo porque se va a luchar contra los lobistas de la industria carcelaria, y la industria carcelaria lo que necesita es que haya muchos presos para que les dé dinero eso. Bueno, en sí eso no afecta a la industria carcelaria en nada, porque la cantidad de indultos que da un gobernador o un presidente comparado a la cantidad de personas que están en el sistema de prisión es menos del 0.1%. ¿Me entienden? En este momento no tenemos aproximadamente, creo que es 1.5 cerca o 2 millones de personas presas al nivel federal. Y si el presidente da 100 indultos en un año, eso no va a afectar el sistema de prisión absolutamente nada. Va a afectar a las personas, obviamente, que son perdonados y a la familia de esas personas, pero a lo que es el sistema carcelar no los va a afectar en nada. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo ocurren estos indultos, porque me llama mucho la atención que hubo una campaña mediática muy intensa a favor de esta chica, Cyntoia Brown, y supongo que eso influyó de alguna manera, obviamente, a favor de que le concedieran el indulto. Correcto. En las campañas a los gobernadores, a los presidentes sobre los indultos forman dos tipos, o mejor dicho, dos tipos de avenidas. La avenida de una persona pública, un artista, o una persona que tenga una relación pública inmensa, que tome el caso de esa persona y lo traiga a la atención de no solamente del público, sino del presidente o del gobernador. Se hace una investigación por parte de la oficina del gobernador o del presidente, si es un caso federal, y toman acción basado en esa investigación. Mientras más presión se le ponga al gobernador o al presidente de la forma de relaciones públicas, más va a ayudar a conseguir ese indulto. Entonces tenemos la otra avenida, que es la parte sucia de lo que es el indulto, que es que hay personas que cobran dinero por presentar esas aplicaciones. Si uno da una contribución al partido del presidente o del gobernador que está en poder, hay un buen chance que le consigan el perdón. Eso pasó, por ejemplo, cuando el presidente Clinton, antes de irse en su último término de oficio, el hermano de Hillary Clinton era el que se encargaba de esas aplicaciones de perdón y cobraban $500,000 Claro. por conseguir esos perdones. No todo fue conseguido, pero una gran parte, y en el proceso el hermano de Hillary Clinton se hizo multimillonario. Me imagino que eso ha pasado también con todos los otros presidentes. En algún momento alguien ha estado encargado de procesar o de presentar esas aplicaciones y esas contribuciones a los partidos que están en el poder. ¿Qué porcentaje, diría usted, de indultos pues tienen estas motivaciones políticas y, digamos, en porcentaje? ¿Nos pudiera decir un número? No te puedo decir un porcentaje exacto, pero sí creo que es un porcentaje bastante grande, ¿me entiendes? No creo que será un 70%, pero tampoco creo que sea un 20%. Creo que es algo entre un 20 y un 70%. No, sin duda. Doctora, la rehabilitación de estos presos que han asesinado, que llevan
llevan este tipo de conductas Sí. de este tipo que son más serias, ¿cómo se reinsertan a la sociedad? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay dos tipos de presos, ¿no? Está el perfil psicológico del psicópata, que no son rehabilitables. Es decir, que hay gente que mata por matar, porque se deshace de la gente como si se deshace de un objeto, de un papel, de un caramelo. Es decir, son personas que no tienen todo el área de las emociones desarrollada. Ese es un tema aparte que debiera someterse a discusión. Son personas que no se pueden rehabilitar, porque tienen un cerebro, como se ha descubierto desde las neurociencias, psicopático. ¿Qué quiere decir esto? Que toda el área de las emociones está apagada, como si apagamos acá la luz y nos quedamos a oscuras. Entonces no pueden sentir. Solamente hacen, es un cerebro prácticamente animal, ¿verdad? De modo que ese es un caso. El otro perfil, dentro de los que entran estos asesinatos, estas personas que asesinan, sí son rehabilitables, pero siempre y cuando les podamos dar la condición de poder darles un ambiente, recrearles un ambiente similar al que no tuvieron, con figuras de autoridad, de seguridad, porque hay dos cosas fundamentales que el ser humano necesita para no llegar a situaciones así. Necesita seguridad y desarrollo de la autoestima. Es sentirse que es valiosa, que puede hacer cosas, lograr objetivos y además desde ya esa seguridad, que es la seguridad que hablaba Maslow, la cadena de las necesidades básicas, no solo el hogar, la comida, la ropa, sino también esta necesidad de afecto y de buen trato y de tener una familia no disfuncional, sino una familia que funciona bien. Entonces, si podemos garantizar eso en el sistema, que es difícil, porque se puede hacer a través de foster parents, ¿no? De los padres sustitutos. Bueno, en ese caso se pudiera rehabilitar e insertar en la sociedad como un individuo útil. Tenemos que tener en cuenta igual que son personas dañadas. Frank, el indulto puede ser total o parcial. ¿Puede explicarme la diferencia? Sí, el gobernador o el presidente, hay ciertas reglas al nivel estatal y al nivel federal. Uno tiene que cumplir una cierta parte de la sentencia antes de calificar para Claro. un indulto. ¿Entiendes? El indulto puede ser que te den un indulto total, quiere decir que básicamente te borran, ¿okay? Tu condena, te borran tu sentencia, ya no eres una persona convicta, ¿me entiendes? Puedes restablecer tus derechos constitucionales, puedes votar, puedes hacer todo. Pero eso queda en el récord de todas maneras, ¿no? No. ¿No? El récord se le remueve. Borrón y cuenta nueva, ¿de verdad? Cuenta nueva. El indulto total te pone a donde tú estabas antes de la condena, ¿me entiendes? Wow. Entonces te han quitado esa condena en particular. Claro, si tienes otras condenas, no te quita las otras condenas. Tienes que tener perdón o un indulto para esas condenas. Pero si es la única condena que tienes y te dan un indulto total, estás como si nunca te hubieran encontrado culpable. No tienes condena, no tienes sentencia, no tienes nada. Entonces, ese es el primero. Dígame, Tiene doctor. que haber un reconocimiento de parte de la persona de que eso que hizo fue un error. Es decir, Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Bueno, indultarlo y que no sepamos qué es lo que pasa adentro de su mente no sirve. No. Claro. Y un compromiso a la rehabilitación también. Bueno, sí, es un compromiso de avenida doble, porque son los que tienen que proveerle la rehabilitación y la persona acceder a ello. Pero generalmente acceden porque están llevados por eso. Normalmente, el perdón total se da en casos donde algún método científico se ha podido usar para probar la inocencia de la persona. Claro. Ese es el perdón total. El otro tipo de perdón que puede dar un gobernador o un presidente es lo que se llama reducir la sentencia, ¿me entiende? Entonces, vamos a suponer, uno ha cumplido una tercera parte de la sentencia, le quedan 66% de la sentencia para cumplir y el gobernador o el presidente dice, ok, ya has llegado al mínimo de la regulación, Claro. Estás aplicando para que yo te quite lo que te queda de sentencia y entonces
lo que te pasa es que te mandan para tu casa, ¿ok? No te quitan la condena, no te quitan la sentencia, sino aparece la condena y aparece que el gobernador te dio un permiso especial para que tú salieras de la cárcel y entonces sigues tu vida normal. No tienes que servir el tiempo que te queda, pero sigues con una condena. Eres un felon, un convicted felon. Vamos con José, que está en la línea, que quiere participar. Buenas tardes, José. Cuéntame. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchándolo a ustedes me dio la curiosidad. También existe el abuso de poder con el perdón, porque acabamos de ver que al Sheriff Arpaio ni siquiera pisó la cárcel y fue perdonado completamente. Así mismo. Eso exactamente. Yo voy a usar ese ejemplo porque el Arpaio, el sheriff, tenía que haber cumplido, ¿okay?, una porción de su sentencia antes de poder pedir un perdón. Y sin embargo, el presidente no permitió que el proceso se siguiera y que la ley se siguiera, sino él intervino en ese proceso y perdonó a Arpaio cuando Arpaio no calificaba para un perdón bajo las reglas que existen en este momento en el sistema federal. ¿Por qué unos sí tienen ese privilegio? ¿Por qué unos no? Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Conversamos acerca de la amnistía. Otros usos controvertidos del poder de perdonar incluyen los miles de perdones concedidos por Andrew Johnson, antiguos oficiales y militares confederados tras la Guerra Civil Americana, la amnistía de Jimmy Carter para los desertores de la Guerra de Vietnam, el perdón de George H.W. Bush a 6 oficiales de la administración Reagan acusados y condenados en relación al asunto Iran Gate. Y por ahí hay muchos más. Tenemos a Elsa en línea. Buenas tardes. Ay, muy buenas tardes. Yo quería dar mi opinión. Yo de política no sé mucho, pero a mí eso de que todas las fallas que tienen tan grandes y que las perdonen, entonces los demás también, muchos que no entran en la lista también. Eso no, el perdón... por eso es que está el mundo entero así. Son unos descarados. Y los que perdonan eso, todavía más descarados. Mire ese niño Cruz que asesinó a esas personas. No es el arma. ¿Dónde están niños y familia? Los maestros, todos, no saben cuidar desde que nacen los niños. Cuando se vuelven criminales, es por eso. Nada de indulto. El único que puede perdonar es Dios y nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Y si alguien se la quita es porque lo provocaron los sistemas podridos que tenemos. Muchas gracias, Elsa, por participar. Y ahí hablamos de la pregunta que hacíamos, ¿por qué unos sí, otros no? Está el caso de Eduardo Arocena, que fue condenado a cadena perpetua, lleva más de 35 años en la cárcel por un atentado a un diplomático, que murió un diplomático cubano. Y por qué sí, ha habido una campaña fuerte dentro del exilio cubano para que sea indultado, pero ningún presidente se ha atrevido a hacerlo, Frank. Bueno, para nosotros los cubanos, Arocena es considerado un héroe, por lo menos nosotros los cubanos que hemos estado en contra del régimen castrista, que perdimos nuestras vidas en Cuba, que tuvimos que venir a otro país a buscar la libertad. Para nosotros los cubanos que queremos una Cuba libre y democrática, es un héroe. Ahora, si lo miras del punto de vista de las leyes americanas, de la definición de terrorismo, Arocena califica, ¿okay?, bajo la ley americana como un terrorista. Entonces, el problema de Arocena es que hubo alguien que murió, ¿me entiendes? Y aunque yo no creo que él califica para un perdón, sí creo que ya en este momento, que lleva 35 años preso, califica para lo que se llama una clemencia o un acto de clemencia, que es que no es que le quiten la condena, sino es básicamente que lo suelten a su casa, ¿me entiendes? Y la condena se queda. Es un felon, es una persona convicto, pero ya ha recibido suficiente castigo. ¿Qué es lo que viene? Que quiero explicar esto porque esto es muy importante. El perdón, la base del perdón, no importa en qué forma venga,
no es que la persona o que el gobernador o el presidente está diciendo que la persona no es culpable. Eso no es lo que es el perdón. El perdón solamente es un acto por parte de el presidente o el gobernador que perdona, que dice, esta persona ya ha recibido suficiente castigo por lo que hizo. Eso es lo que es el perdón, más nada que eso. El perdón a uno mismo, doctora, la persona se tiene que autoperdonar. Sí, por supuesto, es un proceso de sanación intenso, pero vamos a decir que estamos empezando por el lado equivocado de la cuestión. Estamos exigiendo el perdón, la justicia que aparentemente se puede comprar o también se puede buscar. Hay perdones a lo mejor justos, pero tenemos que empezar por lo que un poco mencionaba la persona que llamó, la señora que llamó. Es decir, tenemos que ir hacia un proceso de reconstrucción de las familias también y un proceso de reconstrucción de nuestros hijos en la sociedad. Están siendo sometidos a una gran violencia y estamos viendo un recrudecimiento de las enfermedades mentales. Porque si tú tomas a un niño que ya tiene una enfermedad mental o un problema psicológico, un trastorno de personalidad y lo pones en un ambiente disfuncional, perverso, donde se le pega, se lo abusa, estás creando un delincuente, sin contar con que pueda tener un material genético que también lo predispone a la violencia, el gen guerrero del que hablábamos antes. Es decir, que está bien, bueno, la justicia empieza, pero la base de la sociedad es la familia. En tanto y en cuanto no le demos importancia a eso y empecemos por arriba, vamos a seguir cada vez peor. Es decir, que esto es lo que debemos hacer. Y el perdón es muy importante, el autoperdón. Correcto. Tenemos a Gilberto en la línea que quiere participar. Buenas tardes. Creo que tienes una pregunta, Gilberto, ¿cierto? Sí, una pregunta y primero felicitarte por este programa que yo no sé dónde tú sacas para traer todos los invitados esto de primera. Yo tengo un productor por ahí que me ayuda. Este programa, digo, a ver, aquí nos trae, pero mira, tengo una pregunta, una inquietud como ciudadano americano, ¿no? Sobre los perdones presidenciales. Vi que había un abogado experto ahí en la materia. Yo sé que a lo mejor es legal, ¿no?, que un presidente esté diciendo que si te portas bien y no me mencionas o no cooperas con la justicia, ¿no?, puedes recibir un perdón. Le está mandando un mensaje a alguien que está siendo investigado, que están siendo encausados. Eso en los años que usted lleva ejerciendo la abogacía, ¿eso ha pasado con otros presidentes o eso es algo que nos vamos a acostumbrar los 8 o los 12 años de Trump? Por favor, ¿me puede contestar la pregunta? Bueno, la pregunta es un poco difícil de contestar. Gracias. Lo que sí te puedo decir es que no es legal que un presidente, ni un gobernador use el poder del perdón para obstruir una investigación, para poder afectar o influenciar el testimonio de un testigo. No hay un presidente que tenga ese derecho, no hay un gobernador que tenga ese derecho. Si se ha hecho con otros presidentes, se ha hecho en una forma bastante secreta. Estoy seguro que ha pasado, ¿me entiendes? Porque me imagino que han habido otros presidentes que han sido investigados. Por ejemplo, el presidente Clinton fue investigado, fue juzgado por el Congreso. Hubo personas que fueron perdonados durante su presidencia, que tenían información sobre ciertas actividades que él y su esposa habían tomado. Por el lado de los republicanos, volvemos al presidente Nixon. Gerald Ford le dio un perdón al presidente. Hubieron ciertas personas que estuvieron involucrados en el Watergate, el break-in, en lo que es ¿cómo se llama? El robo dentro de las oficinas del Comité Democrático, que fueron perdonados. Entonces, esto ha pasado y estoy seguro que va a pasar en el futuro, ¿me entiendes? Pero para contestarte la pregunta, es ilegal que un presidente use, o un gobernador use el poder del perdón para afectar una investigación o para influenciar el testimonio de un testigo. Entonces ahora, la pregunta, ¿bajo qué pregunta? Sí. El arrepentido, la figura del arrepentido, ¿no? Yo me arrepiento y entonces digo quiénes fueron mis cómplices y entonces logro una disminución de mi pena. ¿Eso es legítimo? ¿Hasta qué punto se puede cuestionar? Bueno, doctora, para contestar su pregunta, esto lleva caminando, lo que usted acaba de describir, ¿okay? Lleva caminando en el sistema criminal desde el año 89. ¿Okay? Antes del año 89 no existía, ¿okay? La condición de uno
aceptar responsabilidad por lo que uno había Claro. hecho, cooperar con el gobierno para recibir una reducción de sentencia. Había un mecanismo antes de eso para poder recibir una reducción de sentencia, pero eso podía ser por enfermedades familiares, enfermedad del Claro. preso. Había muchas condiciones por las cuales los jueces podían reducir una sentencia. En el año 88-89 vinieron a jugar las pautas federales, las nuevas pautas federales, que ahora la única forma de reducir una sentencia es si el gobierno presenta una petición al juez antes de sentencia o después de la sentencia, diciendo que uno ha cooperado con el gobierno a un nivel sustancial que ha resultado en que alguien ha sido arrestado, y entonces la fiscalía le hace una recomendación al juez, y el acusado, el abogado del acusado, puede también pedirle un porcentaje más alto de lo que la fiscalía está pidiendo, y el juez o la jueza decide si va a dar la reducción y a qué porcentaje de reducción. Claro, pero porque- eso es la única forma hoy en día Sí. por la cual se puede reducir una sentencia al nivel federal, y eso ha cambiado el sistema completamente. ¿Me entiendes? Ya no hay personas que van a juicio, ya todo el mundo sabe que la única forma de proceder es declarándose culpable, cooperando con el gobierno, Claro. y pidiendo una reducción de sentencia. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones o circunstancias se otorga un indulto? El indulto se pide primero por ley, que eso no pasó en el caso de Arpeo. Uno tiene que cumplir una tercera parte o un 50% de la sentencia. Entonces se presenta claro. una petición. La oficina del fiscal general, estamos hablando de un nivel estatal, o el fiscal general del estado inicia su investigación. ¿Ok? Cada estado tiene lo que se llama un clemency board, que es un grupo de personas, incluyendo al gobernador, que se sienta a oír el resultado de esa investigación y determina si le va a dar o un perdón o le va a reducir la sentencia y mandar al preso para su casa. Pero la investigación incluye hablando con las víctimas, hablando con los fiscales, hablando con los policías que arrestaron al individuo o participaron en la investigación, y cualquier otro testigo, ¿ok? Sí. Que pueda tener información sobre no solamente lo que hizo el acusado, sino cuáles son los chances que ese acusado, si lo sueltan en la calle, va a volver a cometer un crimen. La Es una incidencia. investigación psicológica como parte de esa investigación, Claro, para claro. tener Es decir, que tener- hay gabinetes psicológicos y grupos Correcto. especializados para poder evaluar eso. Correcto. Claro. Son evaluaciones, Claro. evaluaciones que el preso tiene que someterse, y van a haber expertos que van a darle una opinión al gobernador y al gabinete, al grupo Claro. de la directiva de Clemency, que va a decir, sí, los riesgos son mínimos, este señor lo puede soltar para la calle, o esta mujer la puede soltar para la calle, Correcto. que los riesgos que ella cometa un crimen o él cometa un crimen son mínimos. Tengo que irme a la publicidad. Vengo enseguida. El número es el 305-857-0037. Si desea participar, estamos hablando del indulto. Regresamos. El tema de hoy es el indulto. Y un caso bastante controversial fue el de Chelsea Manning, como recordarán, ¿no? Que filtró documentos secretos a Wikileaks cuando laboraba como analista de inteligencia del ejército. Sin embargo, el presidente Obama redujo su sentencia. Y usted me decía anteriormente que no creía que era lo correcto, ¿no? Vuelvo a repetir, hay crímenes por la cual el indulto no debería ser permitido. El crimen de traición al país, ¿ok? Claro. El crimen de convertirse en un combatente en contra de nuestro país, no deberían ser crímenes que se pudieran perdonar, ¿me entiendes? Y los psicópatas tampoco. Tampoco, porque no se pueden Reincidentes. rehabilitar. Right. Hay crímenes, o mejor dicho, Claro. no crímenes, hay personas que cometen crímenes que no deberían, como dice la doctora, Claro. no deberían ser perdonados, porque no hay ningún tipo de rehabilitación que va a Exactamente. convertir a esa persona en un miembro de la sociedad, un miembro contribuyente de la sociedad. Exactamente. Tengo a José en línea. José, buenas tardes. Buenas tardes, tengo una pregunta para el señor. Me estaban diciendo en una reunión hace un tiempo que cuando el juez que condena a una persona y ese juez muere, que casi nunca nos damos cuenta cuando el juez muere, la persona que fueron condenadas por ese juez
automáticamente tienen derecho a un nuevo juicio. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. El sistema de procedimiento criminal está diseñado precisamente para prevenir ningún tipo de derechos después que un juez muere. Si uno ha sido condenado y el tiempo de apelación ha pasado, no importa quién es el juez, si el juez se muere, si el juez está vivo, no hay ningún chance de conseguir ningún juicio nuevo, únicamente que la persona pueda probar que su abogado no actuó correctamente como abogado en el juicio. Y eso es una vista que la puede conducir cualquier juez, porque es básicamente como si fuera un juicio nuevo sobre lo que hizo o lo que no hizo el abogado. No importa. Vamos con Daisy. Buenas tardes, Daisy. Cuéntame. Buenas tardes. Mira, bueno, muy buen el programa, la verdad. Tengo una preguntita sobre los indultos. Las personas que están en cárcel pueden ser indultadas, pero las personas que están en probatoria también pueden gozar del indulto presidencial. ¿Cómo no? Yo sé que el gubernamental no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo único que requiere el indulto es que uno complete o termine una tercera parte, para poder aplicar, que uno termine una tercera parte de la sentencia, no importa cómo sea esa sentencia, puede ser una sentencia probatoria. Hay personas que le dan una sentencia de 20 años de probatoria. Bueno, al cumplir 6 años, 7 años de la sentencia de probatoria, puede aplicar para que le den una clemencia o un perdón. John, buenas tardes. Adelante, John. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Excelente programa y los temas a diario. Quiero hacer una consulta. Si el presidente de los Estados Unidos Baje su teléfono, por favor. Baje su teléfono. Perdón, su radio, que está entrando feedback. Ya lo bajé. Quería preguntarle si el presidente de los Estados Unidos tiene la facultad de otorgar perdones o indultos a grupos guerrilleros o terroristas. El presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad de perdonar a cualquiera y por cualquier cosa, mientras que él sea presidente de los Estados Unidos. El gobernador de un estado tiene el derecho de perdonar a cualquier persona, a cualquier compañía, por cualquier crimen estatal, dentro de que sea crímenes en su estado, por cualquier razón, y no tiene que ni siquiera darle una razón. Ese es el poder, ese es el poder que tiene el Ejecutivo. Doctora, ¿el movimiento Me Too, por ejemplo, pudiera tener suficiente peso como para influenciar? Desde ya, en el caso de las mujeres liberadas, vimos que Kardashian liberó a una mujer mayor ya hace unos meses, el pasado año, y ahora esta niña, sí, sin duda, el abuso de la mujer y la declaración de que esto tiene que terminarse a través de este movimiento hace que, bueno, surjan en los medios estas figuras notables que pueden realmente hacer una diferencia, ¿verdad? Porque tenemos que decir que hay muchas mujeres que matan en defensa personal. Hay muchas asesinas también desde ya, ¿no? Pero tenemos que ver que en la mujer no existen casi mujeres asesinas seriales. Es sencillo, eso es el dominio de los hombres. Hay muy pocas. Es decir, que las mujeres matan en general en defensa personal. Salvo algunos casos contados no tienen que ver. O económicos. Económicos también, pero bueno, ahí estamos en el caso de una asesina ya, lógicamente. Gracias a ambos, nos toca cerrar el programa, ha sido un placer tenerlos aquí, a ustedes y al público por participar. Si alguna radioescucha quisiera ponerse en contacto con ustedes a nivel privado, ¿a dónde pudieran contactarlos? Bueno, pueden llamar al 786-351-9411 o si no a mi website balinotti.com, B larga, una sola L y doble T. Y en mi oficina el website quinterolaw.net, quinterolaw.net, o si no el teléfono de mi oficina 305-446-0303. Gracias, Frank Quintero, doctora Cristina Balinotti. Gracias a ti. Bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos otra vez y a ustedes y nada, nos ponemos en contacto con nuestros radioescuchas en otro programa de El Pueblo Cuenta. Mañana los